¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, un tema muy delicado, exactamente. Seguimos tratando en 100% Seguro lo que es la reforma, la unificación de los códigos civil y comercial, algo que está en pleno debate en el Senado, que impacta en todos los sectores de la sociedad, pero también naturalmente en lo que es el sector seguros. Por eso también te vamos a mostrar en el día de hoy la visión de un abogado, un reconocido abogado especialista en seguros, pero también de qué manera las compañías están prestando atención a este tema. Para comenzar este programa tan interesante, la entrevista con el doctor Domingo López Saavedra. Doctor Domingo López Saavedra, gracias por estar acá hoy en 100% Seguro, con un tema que nosotros lo definíamos como quizá uno de los temas más importantes que puede tener el mercado este año en el caso de que se avance con la reforma del Código Civil y Comercial y la unificación de ambos códigos. Y quizá nos preguntábamos, o cabe preguntarse si la ley de seguros va a continuar vigente con una unificación de códigos, con una reforma del Código Comercial. Primero, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido y muy homenajeado por estar con ustedes. Y creo que es una pregunta importante que durante bastante tiempo me produjo dudas al respecto. Bueno, finalmente recibí el texto de lo que sería el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado, incluso el proyecto de ley por el cual el mismo entrar en vigencia el día que el Congreso Nacional lo apruebe. Bueno, eso me aclaró bastante las cosas, porque mi gran duda era la siguiente. Si se va a aprobar un nuevo Código Civil y Comercial, se supone que el Código de Comercio, viejo Código de Comercio, va a ser derogado. Y la ley de seguros está incorporada al Código de Comercio. Entonces, si el Código de Comercio se deroga, uno podría pensar que automáticamente se deroga también la ley de seguros. Bueno, en realidad, en el proyecto de Código Civil Unificado, Código Civil y Comercial de la Nación Unificado, analizándolo, me encontré con que no había ninguna norma sobre contrato de seguro. Lo que esto ya me estaba dando alguna pauta de cuál era la solución del problema. La otra solución del problema está dada por el texto de, sería el proyecto de ley por el cual, la redundancia, se va a aprobar. Siempre y cuando que se mantengan los textos. Siempre digo, esto es un proyecto, cuando llegue al Congreso, ¿qué va a pasar? Igual no creo que nadie se anime a hacer cambios sustanciales sobre semejante proyecto. Yo creo que lo aconsejable sería no hacerlo, porque ha sido el trabajo de una numerosa cantidad de juristas, muchos de ellos de primera línea, y creo que habría que respetar un poco lo que ellos hicieron. Exactamente. Bueno, pero volviendo al tema, en el texto de la ley se dice que se deroga el Código Civil aprobado por la Ley 340 y el Código de Comercio aprobado por la Ley 15 y 2637. El Código Civil, el original, que preparó el doctor Dalmacio Vélez Arfiel, fue aprobado por la Ley 340. El Código Civil, ¿no? El Código de Comercio, por otra parte, originalmente fue aprobado después de la Constitución de 1853 por la provincia de Buenos Aires.
Después, aprobado por ley 15. Y después fue incorporado por el gobierno nacional como ley nacional bajo la ley 2637, que derogó en realidad el Código Civil aprobado por la ley 340, el Código de Comercio aprobado por las leyes 15 y 2637. No se derogaron toda una enormidad de leyes posteriores que fueron incorporadas al Código de Comercio. No solamente la ley de seguros, que el artículo 163 se incorporó al Código de Comercio, sino que la ley de navegación también se incorporó al Código de Comercio. La ley de sociedades, la ley de concursos, la ley de cheques, hay una enormidad de leyes que están incorporadas al Código de Comercio. Es importante concluir de que no quedan derogadas, sino que es un nuevo código y se mantiene. Bueno, ahí empiezan las dudas con todo, ¿no? Pero después vienen las aclaraciones. Sí. El artículo 3, este proyecto de ley por el cual se sanciona el Código Civil Unificado, Civil y Comercial, dice que se consideran derogadas las leyes incorporadas y está toda la enumeración de leyes que se derogan. Y en esa lista de leyes derogadas no está ni la ley de seguros, ni la ley de navegación, que tiene importancia porque toda la parte de seguros marítimos está incorporada dentro de la ley de navegación. Y el artículo 5 dice que todas las leyes fueron incorporadas a los códigos y que no fueron derogadas, el artículo 3 se consideran como vigentes. Con lo cual nos quedamos tranquilos tenemos ley de pensando que la ley de seguros sigue vigente tal cual está en este momento. Y después habrá que ver si esto amerita unas modificaciones o no y demás. Pero yo quería concentrarme, porque usted es un muy buen conocedor de la actividad, ¿cuáles son aquellos ramos o aquellos seguros, aquellas coberturas que se van a ver más afectadas con este nuevo código, en el caso obviamente de que salga así? Hablemos del texto que hoy podemos manejar. Bueno, yo una de las cosas que vengo diciendo al mercado, que se prepare para un trabajo realmente importante e intenso, porque todos los textos de pólizas que tenemos van a tener que ser adecuadas a la nueva normativa del Código Civil y Comercial. Comercio. Tal vez donde se van a presentar los problemas más conflictivos es en todo lo que hace a la póliza de responsabilidad, a las pólizas de responsabilidad civil. Porque en este proyecto de Código Civil Unificado desaparece la distinción entre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora hay básicamente responsabilidad civil, punto, basado en el principio de que quien provoca un daño está obligado a resarcirlo. Entonces, observe usted que en todas estas pólizas que están circulando en el mercado, la diferencia entre responsabilidad civil contractual y extracontractual. Tenemos, por ejemplo, la póliza de responsabilidad civil médicos, es básicamente una póliza de responsabilidad civil contractual. La póliza de responsabilidad civil escribanos, una póliza de responsabilidad civil contractual. Con el agregado de que, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, que creo que es en el artículo 8 del Código, se establecen las condiciones que tiene que tener la información que se le da a los pacientes, lo que en medicina se llama el consentimiento informado. Ahora el Código establece cuáles son los elementos del consentimiento informado. Eso va a tener que volcado en las pólizas futuras. La parte de escribanos, por ejemplo, está previsto
sistema de responsabilidad. Y ahora va a ser, siempre fue contractual, para los escribanos. Actualmente podía ser de tipo contractual, pero normalmente era contractual. Los abogados, por ejemplo, la póliza de responsabilidad civil de abogados. Es decir, la póliza de automóviles, por ejemplo. La póliza de automóviles cubre básicamente responsabilidad civil extracontractual. Las pólizas de medios de transportes cubren responsabilidad contractual respecto a los pasajeros y responsabilidad extracontractual respecto a los terceros. Es decir, va a hacer toda una revisión de las pólizas. Sí. Va a ser un trabajo realmente intenso y va a haber que programarlo con tiempo. Ya les vamos avisando entonces a las compañías que empiecen a leerlo y a trabajar y a tratar de anticiparse. Además, hay figuras nuevas, el contrato de adhesión, el contrato de consumo, cláusulas abusivas. Bueno, aquí estamos con el famoso problema que hablábamos unos minutos antes con usted, que, llamémosle entre comillas, el conflicto que puede haber entre la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Seguros. Es decir, si realmente el asegurado es un consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor, o no lo es. Yo tengo mi posición tomada. Yo creo que no es un consumidor, porque consumidor es aquel que compra mercaderías o recibe prestaciones de servicios o locaciones de obra cuando el Estado no protege sus derechos. Pero en la parte de seguros, la ley 20.091 que rige la ley, que rige la actividad aseguradora y reaseguradora, establece muy claramente que la autoridad de control, excluyente y exclusiva, es la Superintendencia de Seguros, que la Superintendencia de Seguros tiene que aprobar cualquier póliza de seguro que las compañías de seguros utilicen. Es decir, las compañías de seguros no pueden operar con pólizas de seguros no autorizadas por la Superintendencia de Seguros. Y la Superintendencia debe velar porque las pólizas sean equitativas, justas y se adecúen a la legislación. Son obligaciones a cargo de la Superintendencia. Incluso en este momento, la Superintendencia, por una resolución que creo que es del año pasado, crea un departamento de atención al asegurado, El DOA. el DOA, y además les exige a las compañías de seguros la constitución de un equivalente dentro de la compañía para atender todo ese tipo de reclamos, para tratar de evitar de que haya cualquier tipo de abusos. Entonces, la Superintendencia de Seguros como autoridad de control, que aprueba las pólizas, que aprueba la gestión, que aprueba los balances, que determina las primas que las compañías de seguros utilizan. Bueno, la Superintendencia tiene todas las herramientas del caso necesarias para controlar la actividad en defensa de los asegurados. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Y en el bloque de prevención del día de hoy vamos a hablar de siniestralidad vial, con datos positivos y negativos. Los positivos tienen que ver con una mejora continua en los índices de siniestralidad vial. A julio de este año, según el ISEB, se redujo un 36% la siniestralidad vial grave y un 23% la mortalidad vial. Pero seguimos lo que es la tipología de accidentes, hay datos a advertir. El perfil de víctimas mortales mayoritariamente es de chicos de 0 a 15 años de edad. Y el perfil del conductor participante de 17 a 30 años, un grupo etario realmente muy pero muy bajo. Justamente Luchemos por la Vida
hizo un estudio sobre el rol de los jóvenes al volante, teniendo en cuenta muchos accidentes con víctimas fatales en las rutas. Hubo un caso muy concreto en San Antonio de Adreco y las cifras son alarmantes. Los jóvenes de 13 a 25 años de edad protagonizan 3 veces más accidentes que los conductores mayores. Esto tiene que ver a muchísimos factores, entre ellos lo que es el cero apego a las normas, la inexperiencia, la imprudencia a la hora de manejar. Naturalmente que el accidente de tránsito es la principal causa de muerte en los jóvenes y mucho más que cualquier tipo de enfermedad. Esto conlleva mayores controles, mayores sanciones y también mayor conciencia en nuestros hogares. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Desde aquí, desde 100% Seguro, buscamos siempre llevarte toda la información del seguro dentro del ámbito legislativo. Y además del tema del día de hoy del programa, también queremos contarte algunos otros proyectos. Cuando vamos al Senado vemos, por ejemplo, que los proyectos más importantes son presentados por el senador Basualdo del PJ Disidente de San Juan, que tiene al menos 3 antecedentes más recientes. Por un lado, un proyecto de comunicación en el cual solicita que la Superintendencia de Seguros de la Nación intervenga en determinadas cláusulas que considera abusivas, como puede ser el aumento de las franquicias en el seguro automotor, o bien que no se toma el valor de mercado de los automóviles a la hora de fijar un costo de reposición. También tenemos un proyecto para modificar la ley 17418 con la idea de elevar de 3 a 10 días el plazo para que el tomador, o en su caso el derechohabiente, comunique a la compañía de seguros el siniestro. Pero el más reciente, y sería interesante que tome nota a Vira, por ejemplo, es un proyecto de ley para modificar la ley del impuesto a las ganancias. ¿Con qué idea? Con la idea de que se pueda deducir del impuesto hasta 4.532 pesos anuales en concepto del pago de prima de seguros de vida, solo por la parte que cubre el riesgo de muerte, por supuesto. Esos son los 3 proyectos que queríamos comentarte en el día de hoy para que estés informado. Estamos con Fernando Mariana, director de TPC. Fernando, estamos hablando en el programa de la unificación del Código Civil y Comercial y el impacto en la actividad. ¿De qué manera ustedes como compañía están asimilando estos futuros cambios que van a venir? Bien, la unificación o el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial no va a modificar sustancialmente por ahora la ley 17418, sobre la que sabemos que hay un proyecto también de modificarlo. Nosotros vislumbramos que el capítulo de la responsabilidad civil, entre otros, de este proyecto de unificación, sin ninguna duda va a impactar en el general en el negocio de la responsabilidad civil o de la cobertura de responsabilidad civil y fundamentalmente en una de las más desarrolladas en esta compañía, que es el responsabilidad civil profesional médica. En primer lugar,
porque se instaura a través del código, que tiene un lenguaje completamente distinto al código de Vélez-Sarsfield, los tres grandes paradigmas de lo que se llama el derecho de daños, que es prevenir, reparar y sancionar. Es decir, que sancionar por no prevenir o sancionar por no reparar, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros hemos venido desarrollando como metodología de trabajo desde hace mucho tiempo, las aseguradoras que hacemos praxis profesional. Pero ahora el no prevenir será algo que va a estar expresamente descrito en esta modificación del código, con lo cual aquellos abogados que quieren demandar hoy van a tener una norma que expresamente se los va a permitir. Claro. Algo beneficioso, algo no beneficioso, sino que algo que resulta paradójico para nosotros es que ya en el año 95 nosotros habíamos diseñado textos nuevos de responsabilidad civil profesional médica, en el cual, siguiendo el viejo concepto del maestro Bustamante Alsina, habíamos unificado la responsabilidad civil contractual con la responsabilidad civil extracontractual y nos estábamos refiriendo exclusivamente a la responsabilidad civil profesional. Hoy vemos que, después de tantos años, esta unificación de la responsabilidad civil está plasmada también en este proyecto de unificación, lo cual, sin ninguna duda, va a simplificar la tarea para aquellos que demanden, pero va a requerir de nosotros las aseguradoras un cuidado análisis de la cobertura y a su vez en aquellas en las que no han realizado esta modificación en los textos, con el paso del tiempo van a tener que afinar la redacción de esos textos, porque el propio mercado lo va a requerir. Otro tema interesante para recalcar sería el cambio de plazo de prescripción. Te iba a preguntar exactamente de la acción eso. de las víctimas, ya sea en el campo contractual contra en el campo extracontractual. Como vos sabés, en el campo contractual es de 10 años y en el extracontractual es de 2. Bueno, ahora ha habido una unificación, es decir, el extracontractual ha subido a 5 y el contractual ha bajado a 5. Sí, sí. Y esto de alguna manera también va a tener influencia sobre la famosa lucha entre la cobertura de ocurrencia y la cobertura de claim made. ¿Se terminó la discusión? A lo mejor en esa se termina la discusión, ¿no? Porque ahora, habida cuenta que el plazo máximo en los últimos años que hemos detectado para reclamar es de 2 años, de 2 años y 2 meses, y en algunos casos menos, bueno, ahora ya no nos van a decir, dame la de 10 años. Hoy va a ser bastante razonable tener una cobertura como diseñamos nosotros, que es la famosa claims made ampliada, donde tenemos el periodo extendido de denuncias de 2 años, de 5 años o de 10 años. Pero mejor también es que además se va a adecuar a lo que en su momento la superintendencia estableció a través de la resolución en la cual aprobó nuestras pólizas de TPC, donde requería un plazo mínimo garantizado de un periodo extendido de denuncias de 2 años. Esto, de alguna manera, va a favorecer el desarrollo en el mercado de distintas coberturas claim made denominadas impuras, pero que va a favorecer los derechos del usuario, los derechos del consumidor, los derechos del asegurado, ¿verdad? ¿Me preocupa el traspaso, digamos, desde una legislación a la otra? ¿Cómo va a ser? No, a mí no me preocupa el traspaso. A mí lo que me preocupa es que no debemos mirar solamente este proyecto de unificación, sino que debemos mirar que en este momento en la Argentina estamos viviendo cambios profundos, o al menos la expectativa de cambios profundos en materia de legislación. Y a lo que es el negocio de la responsabilidad civil profesional y lo que es la responsabilidad civil profesional médica, debemos anexar la nueva ley de derechos de los pacientes y su reglamentación, la nueva ley de salud y su reglamentación. Es decir, hoy del texto de esas leyes, más el de la unificación del Código Civil y Comercial, nosotros las aseguradoras vamos a tener que revisar muy bien los alcances de la cobertura en responsabilidad civil profesional médica fundamentalmente, porque hoy van a comenzar a aparecer posibilidades de reclamo de un lado y posibilidades de infracciones a las normas del otro, que a lo mejor hasta hace un tiempo atrás no estaban previstas para los suscriptores de las compañías. Sí. ¿Crees que entonces además va a haber nuevas oportunidades de negocios a partir de esta? Yo creo que va a haber más ajustadas oportunidades de negocios. Más allá de nuevas, más ajustadas posibilidades de negocios. Yo decía hace poco en una reunión que me parece raro que alguien que se pueda renovar hoy en día una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional médica
dándole al asegurado que quiere cambiar de una compañía a la otra, dándole el doble de la suma asegurada por el mismo precio que pagó el año anterior. Entonces, cuando digo, o sea, son políticas comerciales muy agresivas, pero que nada tienen que ver con el análisis del riesgo, me da esta sensación, ¿no? Y entonces yo creo que ahora, con esta modificación, el día que esto se sancione, va a haber que ser muy estricto en la suscripción, mucho más estricto de lo que es hoy en día. ¿Ustedes ya están trabajando con el canal comercial como para ponerlos al tanto de futuro? Nosotros hemos empezado a trabajar con el canal comercial hace más o menos un mes y medio explicándole estas cosas. Sobre todo, más que nada, volcándole los conocimientos al productor para que entienda cuál es la problemática y que entonces esto se lo pueda trasladar al asegurable o al asegurado cuando llegue el momento de la renovación o de la contratación, porque vos sabés que en definitiva todo terminará en el precio. Siempre todo es una cuestión de precio. Sí, sí. Pero, bueno, yo soy uno de los que sostiene que la póliza de praxis médica es muy barata en la Argentina, ¿no? Es absolutamente barata. Y, bueno, pero pese a que tenemos problemáticas comunes, como hablábamos hace un rato, y me dabas algún ejemplo, acá más o menos pasa lo mismo. Es decir, yo no bajo, yo tampoco. Sí. Que haya otro que baje, o que haya otro que suba primero, ¿no es cierto? Pero bueno, es complicado. Fernando, gracias y esperemos que entre los dos, nosotros como medio, que es nuestra obligación, y vos con tu experiencia y tu conocimiento, hayamos aportado también un poco a los... Ojalá podamos. Muchas gracias. No, por favor, vamos. Seguimos acá. Bueno, otro programa realmente muy interesante, la visión de un abogado, la visión de una compañías que tienen que empezar a adaptarse fuertemente a lo que es una probable reforma de estos códigos. Sin lugar a dudas, no creo que sufra demasiadas modificaciones el proyecto actual, con lo cual habrá que tomar nota, adecuar las pólizas, adecuar los contratos y comenzar a pensar en un futuro. Vamos a seguir monitoreando este tema porque va a dar para mucho, va a ser mucho meses de debate seguramente en el Congreso. Por supuesto, vamos a tener programas para rato, vamos a seguir tratándolo. Por lo pronto, el viernes que viene nos encontramos acá. Dale, buen fin de semana. Chau, chau.